amigos de Comuniqué? Bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán, un programa de debate, de análisis, de discusión, en el que, como cada semana, me acompañan mis amigos, la maestra Giovanna Campos. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, muy bien. Estoy aquí muy contenta de estar invitada por segunda ocasión y sumando. Eso es todo. Y desde luego no puede faltar mi abogado precioso, Elmer Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido Eduardo, querida maestra Joana. Bienvenida de nuevo al segundo programa y a todos los televidentes que están por ahí viéndonos. Un saludo enorme. Eres el héroe de esta película, papá. Como diría... No, los héroes son los que ya se inscribieron y están repitiendo el discurso de cada 3 años. Ah, bueno. ¿Qué gente esa ilusa? No, bueno. Independientemente de que esta semana detuvieron a Mario Marín, el gobernador de Puebla, el famoso gober precioso, el héroe de esa película, que pues ahora está en la cárcel. Ya van a poner una cárcel especial para todos los gobernadores del PRI porque ya no caben en las otras. Entonces, bueno, ese es un tema. Y el otro tema, desde luego, pues son las candidaturas. Las candidaturas que han levantado comentarios a favor, en contra, risas y llantos en algunos casos. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Giovanna. Pues la detención de Marín, pues parecía que no iba a llegar nunca. Si en algún momento se ha tenido la oportunidad de leer alguno de los libros de Lidia Cacho, Esclavas del Poder, es aterrador lo que se lee en estos textos, porque nos damos cuenta de que estamos sentados sobre una de las principales redes de prostitución del mundo. Las redes que se tejen en lugares como Cancún, Acapulco, Tijuana, y que todas ellas están interconectadas y que acceden a impunidad y a la posibilidad de cimentarse de la manera que lo hacen precisamente por gente como el gober precioso. Y la impunidad que reinó por más de 10 años en el caso de Lidia Cacho, pues evidentemente era un tema de componendas al interior de un partido que estaba profundamente involucrado, porque estaba involucrado Hendricks, el entonces gobernador de Quintana Roo, estaba involucrada gente como Emilio Gamboa Patrón, nos consta eso, y un tanto más de personajes que, si bien no tenemos los nombres y las pruebas, podemos presumir que pues era una componenda muy, muy bien tejida. Entonces, bueno, la protección que se dan estas personas pues impedía el hecho de que un hombre como Marín, que estaba públicamente reconocida su participación y la protección y además el consumo de prostitución infantil, que yo no la llamaría prostitución infantil porque en realidad es una trata. O sea, tenemos datos por parte de Lidia como que Cancún es el lugar número 1 de prostitución de bebés. Eso es algo aterrador. Y las redes que se han tejido con las conexiones en Italia, las conexiones de Port Banús en España, las mafias rusas, los ucranianos, verdaderamente pues a los ciudadanos nos ponen a temblar, ¿no? Pensar que vivimos en un lugar paradisiaco, a 250 kilómetros de una riviera en la cual ocurren pues prácticas todos los días de manera tan sórdida, y que estos personajes anden impunemente por la vida, pues sí causa mucha conmoción y mucho
y mucho miedo, ¿no? Para uno que es mujer, mucho miedo porque cuando te das cuenta de la forma en la que operan, te das cuenta de que cualquier mujer es potencialmente vulnerable a la trata. Y dentro de los datos que hay es que la trata de mujeres, mientras más jóvenes mejor porque duran más tiempo la trata, es un negocio, es uno de los negocios más redituables económicamente, probablemente el más redituable, porque como los datos indican, las mercancías se venden una vez. Tú vendes una vez un sobre con cocaína, vendes una vez 1 kilo de marihuana, pero a una mujer la puedes vender infinitamente. A las niñas ni qué decir. Y estas van escalando, las van formando. México ahí tiene escuelas, en Monterrey hay una escuela de prostitución. Y esto es una profesionalización de este delito, de la trata de mujeres. Y pues yo celebro mucho que hayan detenido a este señor. Yo sé que esto no acaba con esta práctica, que es una práctica muy enraizada. De hecho, en Tlaxcala existe una población que se dedica a eso, los proxenetas. Pero es importante que ocurra y es importante ir desmantelando. Y por supuesto que a Lidia Cacho no solamente le debíamos la disculpa que ya se le dio, sino se le debía la detención del señor Mario Marín. Nos falta, por supuesto, la detención de Kamel Nasif y de sus cómplices, gente que, bueno, que han huido del país y que se les ha ubicado y que fallidamente se les suponía haber detenido y resulta que no, pero hay que ir por ello. Es indispensable para que se sienten precedentes. Elmer. Es importante también analizar el otro lado de iba a decir moneda, pero yo creo que tiene más lados, ¿no? En uno de los lados es el componente acerca de si verdaderamente se está persiguiendo y se está haciendo valer el Estado de Derecho como una fuerza coercitiva de buscar el bien común y la justicia, o se está queriendo tapar el sol con un dedo a 4 meses y medio de que sean las votaciones, después de lo que pasó con Lozoya, después de lo que pasó con el general Cienfuegos. Entonces, es un estado de incertidumbre donde el mismo gobierno, que no es único de este gobierno López Obradorista, sino que viene arrastrando acerca de cómo se implementa la acción de la justicia en los gobiernos mexicanos, nos deja completamente en tela de juicio. Entonces ya cada vez que hay una captura, una detención, pues nos tenemos que poner a analizar todo lo que gira alrededor, esas lunitas o satélites que van girando alrededor de la noticia principal. Y si bien es cierto, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ya nos habíamos tardado en poner ante la justicia a Marín, faltan, como bien decía Giovanna, las que están alrededor, y falta verdaderamente el hecho de que se logre una correcta integración de las carpetas de investigación, que se logren imputar los delitos y que se logre hacer valer lo que les comentaba hace un momento, el Estado de Derecho, y que nos vayan resolviendo acerca de también las otras detenciones que ya se realizaron y que nos digan qué ha pasado. O sea, ¿qué pasó con Lozoya? ¿Qué pasó con Cienfuegos? ¿Y qué va a pasar con Marín? Pero en una verdad y en una transparencia que debería ser una de las banderas principales con las que navega cualquier gobierno independientemente del color. Pero bueno, si algo nos ha enseñado la política mexicana es que es una ruleta, y esa ruleta va girando como péndulo de poder, ¿no? Entonces, quien no tiene poder, quien no tiene los lazos de protección, para seguir por la misma tesitura que nos marcaba Giovanna, los que no tienen esos lazos de encubrimiento, pues van saliendo, y hay veces que vamos a llegar a más, y lo que vemos en las series mexicanas de Netflix tampoco está tan alejado de la realidad, cuando
por el hecho de no llegar a alguien más grande o más personas, pues se decide quemar uno de los cerillos de la cajita, ¿no? Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Entonces, todas esas dudas son los que nos generan esas detenciones. Si lo vemos en una primera instancia, en el deber ser, pues deberíamos estar tal vez diciendo qué bueno que este gobierno sí pudo poner las pilas o las flechas que apunten hacia Marín, pero es una incertidumbre total. Entonces, así como ahorita está haciendo noticia, dentro de un mes podemos estar escuchando la noticia de que por falta de elementos ya está libre. Entonces, eso es a mí lo que me deja en incertidumbre total. Cada vez que una persona es detenida, se habla de una cortina de humo, y no exclusivamente en este gobierno. Siempre, cuando algo se hace bien, inmediatamente se le descalifica diciendo, pero nos están tratando, ¿qué habrá atrás? Que están tratando de redirigir la atención de la sociedad. Ha ocurrido siempre, tenemos siempre esa percepción de que hay algo que no estamos sabiendo y de que en realidad la detención o la justicia o cualquier acción, incluso positiva, está revestida de alguna
de algo mal tiene que haber detrás. Y eso, la realidad es que es no darnos el crédito ni como sociedad ni como Estado de reconocer aquello que estamos haciendo bien. Llegan las vacunas. México es el país número 18 en vacunación y uno de los únicos 70 países del mundo que se está vacunando. No, pero mira, en Estados Unidos vacunan 1 millón. No, pero mira, solo llegaron 3,500. No, o sea, nunca reconocemos que lo que está bien, está bien. Y la detención de este señor está absolutamente bien. Y nadie la había realizado. Que tengamos dudas de cómo va, incluso podríamos tú y yo tener prácticamente la certeza de que esa carpeta se va a integrar mal, pero no se va a integrar mal fortuitamente, porque la fiscalía, los abogados saben muy bien cómo integrar carpetas, son la ley, son la justicia ellos mismos. En realidad, lo que ocurre no es que se integren mal, porque por falta de oficio, es que se integran mal por estas componendas precisamente. Si parte del tema de la injusticia es integrar mal para decir, yo hago justicia, pero pues mira, nos faltó una coma. Eso no es casualidad. Entonces, sí es una cortina de humo. O sea, es que yo me perdí un poco con tu comentario, porque al principio decías, no nos festejamos los hechos de los triunfos. Bueno, no los festejamos porque sabemos cómo pasa. O sea, comentabas lo de esto. ¿Y qué pasó con Cienfuegos y Lozoya? Sirvió para 2 noticias de dar nombres y listo, calisto. No se hizo nada más. ¿Qué pasó con los otros? Lo mismo. ¿Qué pasó con las vacunas? Somos el país 18, pero no podemos ni mantener una página de internet activa porque no teníamos la capacidad de prever que iba a haber sopotoscientas personas que se iban a querer registrar a sus adultos mayores. O sea, eso es lo que viene arrastrando, y no solo este gobierno, el gobierno mexicano a lo largo de la historia es un gobierno que se caracteriza por tener muy buenas intenciones, pero muy pocas acciones de peso y de fondo. Manejamos lo de encimita, pero lo de abajo, lo que importa, la carnita, siempre nos ha enseñado a pasar. Lastimosamente, hay cosas que no se pueden tapar con el sol con un dedo. Hay cosas positivas, definitivamente. En todos los gobiernos han habido cosas positivas. En menor cuantía, pero también ha tenido cosas positivas. El único problema es que las negativas pesan muchísimo más y desaparecen las situaciones positivas. Entonces, por ejemplo, podemos ver, decimos que este gobierno está con la salud y todo, y se nos filtra por ahí un video de un señor que muere en las puertas del IMSS, que porque no tenía quien lo atienda, ¿no? Y se surge el hecho de, no, es que tenía COVID. Bueno, un doctor tardó más de 15 minutos en ponerse todo este equipo protector para atender a un posible caso de COVID. Ningún doctor tarda 15 minutos. ¿A ti te parece? Entonces, no, ¿a ti te parece que es culpa del gobierno que ese hombre muriera a las puertas de un hospital donde le estaban pidiendo que acreditara tener el seguro social y la familia fue corriendo a buscar y que está de baja y que está de alta y entonces no lo dejaban entrar? ¿Eso es culpa del gobierno o es culpa de la gente que está atendiendo estos casos puntuales en un hospital, en algún estado? Mira, tenemos que empezar a darle a la gente la responsabilidad que tiene en cada uno de sus actos. Somos 6 millones. La responsabilidad, mira, es que ahí nosotros vamos, desde mi punto de vista, vamos poniéndole pesos, claro, pesos que van equivocados. Número 1, la cadena empieza desde, efectivamente, la persona tiene una falta de profesionalización que no puede salir y atender, pero esa persona trabaja para el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien ya tuvo que haber tenido una capacitación específica. Ese hospital creo que estaba, si no me falla la memoria, creo que estaba entre uno de los que desde el principio tenía y habilitó más espacios para el área COVID. Entonces, tenía cierta expertise en tratar casos de COVID. Y entonces quien falla no es la persona física tal cual sola, sino falla esa persona y lo que lo sigue es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social es del gobierno. Entonces la cadena de mando va así.
No te estoy diciendo que haya fallado Andrés Manuel López Obrador, te estoy diciendo que falla el gobierno mexicano en no capacitar de arriba hacia abajo para que la persona que está ahí pueda ser atendida. Está en la Constitución, cualquier persona, aún sea hospital privado o público, el deber es salvarlo y ya luego vemos cómo, a dónde lo enlazamos, si tiene seguro social, si no tiene seguro social, si tiene gastos médicos, si no tiene gastos médicos, un sinfín de cosas. Es más, hace cuenta, si a mí me lo ponen, yo ya estaría poniendo mis demandas de negligencia médica y etc. Y eso no es falta de capacitación, eso es falta de empatía. ¿A quién se atreve a una persona que está muriéndose en las puertas decirle, oiga, su número de seguro social no aparece acá? Lo salvas porque lo tienes que salvar, pero esto no es la primera vez que ocurre. Y hay una serie de gente estrecha y de gente mezquina que dice, si no tiene el número, que se muera en la puerta. Y no es la primera vez que se muere alguien en la puerta. Entonces tenemos que decir a esa persona, hay que procesarla, porque esa persona fue la responsable de que una persona se muriera en la puerta de un hospital. Esa persona tiene la responsabilidad. Que esa persona escuchó órdenes del de arriba y del de arriba, pues a la cadena completa. Pero hay que empezar a personalizar las responsabilidades, porque es muy fácil ir diciendo, no, el gobierno. Y no hablo del gobierno federal, hablo de todos. Si aquí eso pasara, yo no veo cómo Mauricio tendría la responsabilidad de que un empleado demostrador en la T1 fuese responsable, Vila, de que le negaran el acceso. No lo veo. Y entonces esa persona se la libra porque entonces todos nos vamos contra Vila. Y eso tampoco es correcto. No, pero es que no se trata de eso, Giovanna, pero sí tendrían una responsabilidad. Es como cuando se tiró una granada en la manifestación en el centro de conferencias. O sea, la culpa no fue del gobierno, no fue de Saidén directamente, pero indirectamente tienen responsabilidad. Ese policía estuvo equipado con una granada por alguna circunstancia. Y tienes que ver, y tienes que hilar más fino, y tienes que decir es este y este. Porque si no, podemos quitar a Saidén y el fulano que tiró ¿qué fue no sé si era un gas lacrimógeno, ¿no? El gas lacrimógeno, entonces pues el tipo agarró y la tiró. ¿Por qué? Porque la tenía y pues en algún momento había que usarla, ¿no? Pues no había que usarla. ¿Él consultó o no consultó? Eso no lo sabemos, al final no lo sabemos nunca. ¿Por qué? Porque no hilamos fino como sociedad tampoco y no recibimos respuestas finas. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
esto era porque a Mario Marín lo agarraron y estamos presuponiendo que le van a integrar más la carpeta para dejarlo ir. Estamos presuponiendo. Por lo pronto yo celebro que lo hayan agarrado y como sociedad, si hilamos fino, tendríamos que decir, a ver, ¿cómo está esa carpeta? Yo la quiero ver, tú eres abogado. Si nosotros tuviésemos esa información como sociedad, porque esto es del interés público, de cómo está integrada, tú podrías decir, hey, ahí le falta la coma, vamos integrándola bien, ¿no? Que no se nos vayan escapando. Creo que tengo... ¿Cuántos años ya tengo contigo, Eduardo? Casi 2, ¿no? 3 ya. Creo que llevo 3 años pidiendo la publicidad, que es un principio que está en la Constitución y como parte del Consejo Consultivo del INAIP, lo pido a cada rato, que sean públicos. Si el mismo procedimiento lo establece, ¿por qué no vamos a tener acceso a las carpetas de investigación? Pero ¿qué es lo que pasa? Se filtran y empiezan los golpeteos políticos, etc. Pero bueno, eso hay que lograrlo, que gente como tú pueda decir, a ver, yo soy un observador de la ley, yo soy un observador de los procesos judiciales, ¿no? Y se trata de hacer, pero yo sí creo que es el camino y las decisiones que han habido nos ha enseñado que no es poner las campanas al vuelo cuando hay este tipo de detenciones, porque lo que nos ha enseñado es que tenemos que esperar a ver en qué acaba. O sea, esto no es una detención de que, detuvieron cómo se maneja en los tabloides. Ya se detuvo a Marín, ya está en la cárcel. No, se detuvo, ya iba a seguir su proceso y en un año puede salir o en 5 meses puede salir porque no estuvo bien su detención. No lo sabemos. Pero entre suelto, la idea es esperar. Claro, pero entre suelto y detenido, celebro que esté detenido y ahora hay que ver que a ese fulano no le integren mal la carpeta y se proceda. Entonces, compañero, lo tenemos que apoyar en esa moción de que sean públicas los expedientes, porque la gran deuda de este país es justamente de justicia. Junto con otras, pero si estás viendo que desde la cabeza nos están diciendo que el INAI, por ejemplo, solo gasta recursos, entonces, ¿cómo quieres que se transparente una carpeta si tu órgano autónomo de transparencia lo quieres desaparecer? Entonces... Pero esto no es un asunto del INAI. Al INAI la mayoría de las preguntas que se le hacen... Son ideas, son ideas. Pero a la mayoría de las preguntas que le hacen... Si lo quieres transparentar, no le puedes pedir al gobierno que, por favor, cumpla con lo que dice la Constitución y que nos dé máxima publicidad en todos los documentos públicos. No, pues si quieres desaparecer a tu órgano autónomo, por ende, no porque tenga algo que ver, sino por ende. No es la línea de tu gobierno. ¿Has consultado el INAI alguna vez? Perdón? ¿Has consultado alguna vez el INAI? Como 200 veces. ¿Y qué porcentaje de respuesta positiva tienes? 100%. El INAI no te da información pública. El INAI hace que te den la información pública. Por eso, tú la pides y ellos te responden. No. No. El INAI y el INAIP no son entes que te entreguen información pública. Coercitivan a los sujetos obligados a que te den la información pública. Cada dependencia gubernamental tiene su unidad de transparencia. Entonces, el INAI y el INAIP lo que hacen es hacer que cumplan los sujetos obligados, quienes están, como su nombre lo dice, obligados a que te den la información pública. Pero bueno, nos estamos yendo a otro tema. La idea es que si, por un lado, quieres quitar tu órgano autónomo de transparencia, pues obviamente estamos muy lejos de lo que estamos tú y yo hablando acerca de que se protejan los principios constitucionales y que sea transparente los procesos de Marín, de Cienfuegos, de Lozoya, de este y del otro y del otro y del otro y del otro. Es imposible. O sea, es prácticamente imposible. Nos dedicamos más al chismerío político. El caso ay, se me fue el nombre ahorita, de Noroña visitando Mérida y Renan. O sea, vivimos un ventaneando de la política todos los días. Pues porque ese es el tono bajo que se le da a falta de un discurso real
y sincero de que la política y los políticos nos den un poquito más de resultados, ¿no? Y no solamente hablo de resultados de su trabajo, sino de resultados discursivos también. Entonces nos vamos por un tuit de Barrera totalmente, pues no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Es el come si te vas de Vicente Fox. Me parece vergonzoso, no solamente porque se lo haya hecho a Noroña, sino porque se lo haya hecho a cualquier persona, porque yo como yucateca me siento... Yo que me dedico al turismo y a la hospitalidad, me siento como, ¿cómo es posible que le digamos a un señor que su estadía sea corta por parte de el alcalde de la ciudad? Parece totalmente reprobable. Pues yo celebro la detención de Marín, pero yo creo que el gobierno debería de hacer más por todas esas mujeres que todos los días son agredidas y son violentadas, y que pasan los años y jamás se les hace justicia. Pero bueno, pasando a otros temas. ¿Cómo vieron lo de los registros de los candidatos? Yo lo veo con una alegría y con un optimismo absoluto, porque el hecho de que en Valladolid hayan 30 personas aspirando a la alcaldía y una sea cocinera y el otro taxista, el otro ama de casa, el otro está estudiando su carrera, hay uno que no terminó la prepa, eso es el triunfo de la democracia. Que ya el partido permita que esa gente avance o no avance, pero que la gente más humilde en este país tenga la posibilidad de inscribirse a un proceso electoral que hipotéticamente le va a permitir acceder a una boleta electoral, eso es inédito en el país, y es un ejercicio muy importante que va a hacer que la sociedad entienda que tiene que prepararse para un proceso electoral y que puede además tener un camino. Yo no sé cuánto le va a durar a Morena esta mecánica del concurso, pero hoy por hoy le permite a todos acceder, les permite a todos decir, no tengo que tener ciertos apellidos en Progreso o en Valladolid o en Motul para ser, ni pertenecer a ciertos partidos de poder para poder acceder a una contienda electoral. Y eso en sí mismo es un triunfo de la democracia, y eso en sí mismo encarna la posibilidad de que por fin seamos representados por todas las capas de la sociedad. Yo quisiera que hayan más mijis en este país, gente que proviene de mero abajo, que ya lo vivió y que sabe lo que se necesita. Por supuesto, se tiene que depurar, y por supuesto los 30 de Valladolid no van a llegar, pero pueden aspirar, y eso en sí mismo es muy esperanzador. Híjole, pues yo no lo veo tan esperanzador. Yo más bien creo que es medio aspiracional, porque a final de cuentas, como bien dices, esos 30 no van a llegar. Y se pueden inscribir 200 como a la presidencia de Morena Nacional, o sea, y sabemos que hay algunos que no tienen la más mínima posibilidad de llegar, y que terminan llegando los que se espera que lleguen. Entonces todos los demás se me hace así como de concurso de rifas y de cosas así. No se me hace que sea una cosa seria, ¿no? ¿Qué sería serio? ¿El dedazo? No, hacerlo así, pero pues sí pedirles ciertos requisitos, decirles, bueno, a ver, tú no acabaste la prepa, está bien, no te la voy a pedir, pero sí te voy a pedir que me presentes un examen de la ideología del partido, de cómo manejarías un municipio, de cosas de este tipo. Porque, mira, la historia nos ha enseñado que cuando llega gente
que no tiene la más remota idea de lo que es la administración pública. Se avientan año y medio en la curva de aprendizaje. Si es que no terminan manejados por asesores externos o por asesores del partido, y hay muchos casos así, y no en Morena, en todos los partidos ha habido casos así. Se avientan año y medio en la curva de aprendizaje y el otro año y medio en hacer programas, y entonces pasan los 3 años y no pasa nada. Pero ¿te acuerdas que Videgaray llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aprender? Claro, y está mal. Entonces, estamos en la misma tónica. Yo creo que lo que le falta a Morena es una escuela de alcaldes. Es un instituto en donde a todos, por supuesto, a todos, pero aquí el que está abriendo el ejercicio democrático es Morena y tendría que tener una formación para ser alcalde, una formación para ser diputado local, para ser diputado federal y que la gente sepa a qué va, a qué aspira y qué posibilidades tiene. Ir formando, eso se hace en España, se hace en Francia, incluso Marcelo Ebrard lo hizo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Se hace en Italia, se hizo alguna vez en Italia y terminaron con 150 candidatos a una sola diputación por 150 partiditos que se formaban. Pero pasaba? Es que eso es democracia. Haciendo coaliciones y coaliciones y coaliciones hasta que quedaba el que normalmente debía llegar. Entonces, no es así. Pero mira, que, Eduardo, eso es democracia y la democracia no es fácil. No, todos los partidos deberían de preparar a sus aspirantes, todos, no Morena, todos. Pero además, ¿por qué se apuntan tantos a Morena? Porque es el único que les permite apuntarse. Es el que va a ganar. No, pero porque es el único que les permite apuntarse. Entonces, también. No, hay otros. En Ixil está aspirando un taxista y una... Morena. El PES está haciendo una convocatoria abierta en televisión. Porque no tienen, porque ellos no tienen. Y lo está haciendo Alianza y lo está haciendo porque ellos no tienen. No es el único que está abriendo sus puertas. Me encanta porque en unos no tienen y en otros es una apertura a la ciudadanía. Pero Eduardito, tienes que ir a un corte, brother. Nos tenemos que ir a un corte. No le cambie, no nos tardamos nadita y estamos de regreso. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gusto yo. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Y bueno,
Íbamos a ir contigo, Gaspar, Elmer, pero te cortamos. No, fíjate que es muy interesante y la verdad también me enfrenta a una dicotomía. El hecho de, pues, si estoy protegiendo los principios constitucionales, tengo que proteger por añadidura el principio básico de la democracia. Sin embargo, en el análisis real y tratando de asentarlo, la democracia tiene para mí ciertos defectos, y uno de esos defectos es la apertura global hacia cualquier persona, y en ese cualquier persona hay que ser muy específicos antes de que se me pongan a la yugular. ¿Por qué? Porque el hecho de llegar a ocupar un curul o un puesto en la administración pública, definitivamente en este país necesitamos profesionalización, y profesionalización no significa un título o una maestría o un doctorado en Harvard. Significa el hecho de tener una especialidad en un tema que pueda ser tu bandera, con el que puedas ondearla y navegar como una propuesta de política pública durante el mandato que estés ejerciendo. Entonces, estas personas, la gran mayoría, no estoy hablando específicamente en Valladolid, sino es cuando se abre este campo. A mí me cuesta mucho trabajo el hecho de decir, sí, ojalá y quede una persona. No, porque la administración pública es difícil, estar en el Congreso es difícil, estar en una presidencia municipal es difícil, tienes que tener trato con la gente, tienes que saber qué es administración pública, tienes que atender diferentes órganos, saber cómo sesiona el cabildo, cómo se conforma, una serie de situaciones que aún con toda esta ganas y empuje de querer hacer las cosas diferente, no logran cuajar para desempeñar un buen trabajo, ¿no? Si nosotros hablamos de que necesitamos profesionalización en el cuerpo policíaco, necesitamos profesionalización en la gente que está en el Seguro Social y en los hospitales públicos, necesitamos profesionalización de las ventanillas y oficialías de partes de todas las dependencias y organismos que conforman el gobierno federal, pues obviamente necesitamos la profesionalización en la representación de los ciudadanos que ocupen los diferentes puestos de órganos. Lo ideal, por ejemplo, para que sea válida esa democracia, y es ahí donde yo agarro el principio de la pluralidad, es que las comisiones que existen hoy por hoy sí sean verdaderamente utilizadas para escuchar las diferentes voces, y que si yo voy a hacer un Tren Maya, me voy y me siento la cantidad de tiempo necesario, meses, años, lo que sea, para escuchar al pueblo indígena y saber, el pueblo maya, y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren y cómo les afecta. Y eso porque está de moda el tema, pero así hay con el matrimonio igualitario en Yucatán, en donde todos los tabloides y todos nosotros creemos que vamos a permitir el matrimonio igualitario, cuando lo que tenemos que hacer es nada más cambiar la definición que está en nuestras leyes de la unión entre un hombre y una mujer, para decir, es la unión de dos personas, listo, eso es el meollo del asunto. Pero el hecho de que no haya esa profesionalización, esa capacidad, esa capacidad de análisis sobre todo el mecanismo gubernamental, legislativo y judicial, pues obviamente eso le hace daño al país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver, como nos pasó hace poco más de 2 años, gente ganando en Baja California y esa misma noche abriendo champañas y haciéndose videos en vivo en Facebook, gritando, me la pelan, estoy en el Congreso porque tengo una diputación federal. Eso es lo grave de abrir desde el punto de ocupar curules o ocupar puestos de representación al grueso de la población. Y no quiere decir que no haya capacidad en el país. Yo soy un ferviente seguidor, apasionado, luchador y defensor de lo que está haciendo el Mijis en San Luis Potosí. Me parece una persona que se ha preparado desde que estuvo en lo más bajo de la sociedad y que ha entendido cómo funciona el gobierno, y se ha rodeado de un equipo interesante que le ayuda a ponerle un esqueleto a sus iniciativas,
a su forma de expresar, hacia dónde va y dirige las políticas públicas que trata de impulsar desde el Congreso del Estado en San Luis Potosí. Entonces, hay las capacidades. El problema es que tenemos que entender que sí tiene que haber un sentido de profesionalización desde mi punto de vista. Habrá, claro, un gran porcentaje de la población que sean los puristas del sentido democrático de la apertura total. Yo me quedo con exigir un poco de profesionalización y que en el sentido de las comisiones y todo lo que rodea a presentar una iniciativa o a crear una reforma, sí sean válidas, o sea, sí se realicen de acuerdo a lo que están, a cómo están creadas, y no que si yo armo una comisión para escuchar a los diferentes sectores de la sociedad, pues solo me aparezcan 2 de los 6 diputados que conforman la diputación, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo creo que agarra el principio fundamental de la democracia, de escuchar a todas las voces para crear las políticas públicas, y no de lo que yo tengo en mi cabeza, porque yo podré tener toda la experiencia del mundo sin títulos o toda la experiencia del mundo con títulos, pero puedo vivir en una esfera de privilegio en donde yo crea que a la gente de escasos recursos lo que más necesita es un celular de última tecnología para que pueda entrar a YouTube a ver conferencias sobre crecimiento personal. Mira, Entonces, yo coincido contigo y creo que eso que dices de la esfera que yo llamo burbuja es muy importante, y que esa burbuja la hemos asociado con cierta capa social, socioeconómica de este país, y no todos vivimos en una burbuja al final de cuentas. Y es precisamente ahí donde tenemos que empeñarnos para que la gente traspase su propia burbuja, porque el que vive en una comisaría apartada vive también en una burbuja y no sabe interpretar. Si bien tiene el diagnóstico de su propia comunidad, no sabe interpretar más allá de ese diagnóstico. Entonces tenemos que ser más plurales. Tenemos que, cuando nuestro objetivo es gobernar para todos o legislar para todos, es importante ser empáticos con todos, y no puedes ser empático con lo que no conoces. Entonces, la necesidad de que esa gente también salga de su burbuja, se meta en otras y vaya viendo y vaya generando una conciencia, porque es muy importante gobernar para todos. O sea, yo creo que si bien primero los pobres no son los únicos que existen, que son una apabullante mayoría en este país, sí son una apabullante mayoría, pero yo también tengo que empatizar con el empresario chico, mediano y grande. Entonces, es importante que aquellas personas que aspiran estén formadas, como dices, coincido plenamente contigo, y que además se salgan de su espacio y vean, ¿no? Hay otras realidades y hay que respetar esas realidades también y hay que trabajar por ellas. Sí, definitivo. Y también están, bueno, ya estamos tocando eso si nos desviamos al punto de la democracia, pero también, y en este sentido de la profesionalización, cómo nos vamos dando cuenta de que en Yucatán también nos está absorbiendo un poco esta burbuja o esfera de darle puestos a gente que tiene cierta influencia, ya sea en lo mediático, social, o que están ganando cierto auge actual para darle candidaturas, ¿no? O cómo se va, o cómo lo están viendo, cómo están viendo las candidaturas de Mérida, de los diputados. Entonces ahí también es bastante interesante. Y sobre todo en un momento como este, porque las candidaturas en este momento, la importancia de que sea gente mediática es el hecho de que es probable que la campaña electoral sea altamente mediática. Precisamente por la pandemia va a haber mucha dificultad de realizar mítines, que son los espacios en los cuales se puede conectar con una vasta cantidad de gente. Entonces hoy más que nunca las redes sociales van a ser muy importantes. Qué mejor que tu candidato ya tenga 2 millones de seguidores, ¿no? Como es el caso de Rommel Pacheco. Y por ahí
No sabemos si Rommel Pacheco tiene las cualidades, incluso le interesa ser legislador en este país. Ahora bien, lo importante es que Rommel Pacheco también representa a una capa de la población. Entonces, cuando dicen, no, es que queremos puro administrador público, abogado, licenciado en ciencias políticas, no, eso no es cierto. Y también necesitamos al supercatólico, y también necesitamos al judío, y también necesitamos al artista, ¿ah? Cuando denostan de que un cantante o de que un actor quiere ser porque también hay un sector al que tiene que representar. Cuando hablamos de democracia, sí tenemos que incluirlos a todos. Lo que pasa es que eso no es sencillo y a los partidos no les gusta porque les complica las cosas. Eso está pasando en este momento en Morena. Por supuesto que genera un orgullo decir, oye, me tengo 30 aspirantes en Valladolid, pero qué chamba, ¿no? Qué chamba más difícil. Pero tienes pequeñas... Yo entiendo el principio del deber ser y por lo que recuerdo, y corrígeme si la memoria me falla, Giovanna, por el hecho de todos los estudios en ciencias políticas que tienes y todo, pues obviamente el deber ser es lo que prepondera y lo que tienes una vasta experiencia de lo que yo me he podido llevar. Pero lastimosamente, por ejemplo, yo no puedo coincidir el hecho de, es que el artista se siente representado. Mira, es que hay artistas, ¿me entiendes? Porque Sergio Mayer no representa al gremio artístico y lo tenemos ocupando cultura. Y Alfredo Adame no me representa absolutamente nada del medio artístico cuando lleva un mes peleándose porque tiene su miembro chico. Alfredo Adame representa desafortunadamente a una enorme parte de esa comunidad artística. Pero volvemos a lo que platicábamos en los momentos anteriores. O sea, ok, quieres meter a un artista, pero dime a alguien que ha demostrado algo por ponerle un granito de arena desde cualquier sector a la comunidad. Ya sabes, Paquita, la del barrio en Veracruz, no sé ni a qué vengo cuando se inscribe. O sea, es un Doña circo, Carmelita Salinas. Doña Carmelita Salinas. Rommel Pacheco es un grandísimo atleta mexicano. A Yucatán lo puso en el mapa deportivo de los clavados. Un extraordinario ser humano, honesto, etc. Pero por favor, desde que se fue alejando un poco de la actividad física, ha basado toda su acción social en otros puntos de vista, y eso no quiere decir que esté mal, ¿ok? Pero yo lo que quisiera, porque este país lo necesita, es que haya diversidad de personas, pero que estén aportando a la comunidad. Por ejemplo, de diferentes partidos, hay muchísima gente que ya está de suplentes, que te estás dando cuenta que esa es una estrategia también. Pero qué orgullo ahí sí que chavos jóvenes que están haciendo cosas interesantes por la comunidad, que están metidas en todas partes de activismo social, estén ya con una suplencia, con una fórmula, preparándose para una posible futura elección y que se estén ganando esos espacios de nueva sangre, con otro tipo de ideas, con otro tipo de pensamientos y que se vaya abriendo. Ya nos están mandando a corte, pero no puede ser que aún sin meterme si está bien o está mal la administración de Renán Barrera, no puede ser que Renán por tercera vez esté buscando Mérida. O sea, no hay otro candidato. Ya sabes, no hay otro. El tiempo. Muchas gracias, Giovanna, Elmer, Ricardo, en la cabina. Ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.